La doctora Ana Rios es la directora médica de Administración Antimicrobiana para Cook Children's. He trabajado con la doctora Ríos durante varios años y lo que más noto es que ella es muy amable con los pacientes y sus familias. Hay momentos, especialmente cuando somos enfermos, cuando necesitamos explicaciones y simpatía. La doctora Ríos siempre explica las cosas más complicadas en una manera sencilla y con gran respeto. Gracias, doctora Ríos, por tomarse su tiempo para ayudarnos a entender la vacuna para el COVID-19. Gracias, Don. Estoy muy contenta de estar aquí hoy y vamos a empezar. Y pues sí, hoy vamos a revisar el tema de la vacuna contra COVID-19 y vamos a revisar diferentes temas. Voy a explicarles la operación de la velocidad de la luz, también conocida como Operation Warp Speed. Luego vamos a hablar de cómo trabajan las vacunas de RNA mensajero y seguimos con la revisión de la efectividad y seguridad de la vacuna de Pfizer, que es la vacuna de RNA mensajero pues, que más estamos usando en los Estados Unidos. Y para finalizar, vamos a revisar la situación actual de COVID-19 en los últimos meses. Entonces vamos a hablar brevemente sobre la velocidad de la luz, la operación de la velocidad de la luz, que es básicamente una colaboración entre el gobierno de los Estados Unidos y la industria para desarrollar de manera segura terapias y vacunas para tratar y prevenir el virus de coronavirus asociado con la enfermedad de COVID-19. El gobierno pagó por la producción de cientos de millones de vacunas, de dosis de vacuna al mismo tiempo que se estaban desarrollando, sabiendo que muchas de estas, si no se aprobaban, tenían que ser destruidas. Pero la idea era que cuando una vacuna estuviera lista, porque hubiera demostrado que era efectiva, entonces la vacuna estuviera lista para su distribución tan pronto como fuera aprobada y no hubiera ninguna demora. Esto claro porque estábamos en una situación de emergencia como la pandemia. Esta es una diapositiva que básicamente revisa la cronología de la operación de la velocidad de la luz y en la barra superior ilustra la duración típica del proceso de hacer una vacuna normalmente, que puede tardar 73 meses, que eso es más o menos el equivalente a 6 años. En el caso de la vacuna de coronavirus, cuando surgió la pandemia, había científicos que ya estaban trabajando con el RNA mensajero, que vamos a hablar más adelante de eso, y ya tenían máquinas y equipos de trabajo listos trabajando en RNA mensajero. Por tanto, cuando ellos tuvieron la información del coronavirus, se pusieron a trabajar y en cuestión de 5 meses ya había una vacuna disponible. Los estudios clínicos normalmente pueden tardar 4 años. Por ejemplo, con la vacuna de sarampión se demoró el proceso 4 o 5 años, pero en este caso se hicieron estudios clínicos en 6 meses. Y la razón es porque estábamos en una pandemia, se pudieron colectar muchísimos voluntarios, 40,000, para poder hacer los estudios y aparte estábamos en una pandemia y había mucha infección, entonces era como más fácil para los científicos poder determinar si la vacuna estaba o no estaba siendo efectiva. Entonces, en vez de habernos demorado 4 años, como normalmente se demora un proceso, en este caso nos demoramos 6 meses. En donde está la estrella roja, es el momento en donde se da la información para la FDA, para que ellos revisen todos los datos, todos los resultados, una vez ellos deciden que la vacuna puede ser aprobada para uso de emergencia, entonces la vacuna se comienza a distribuir. En este caso, como les había mencionado anteriormente, la vacuna se estaba produciendo al mismo tiempo que se estaba estudiando. Entonces, para el momento que la FDA autorizó el uso de emergencia de las vacunas, se pudieron comenzar a distribuir las vacunas básicamente ahí mismo. Entonces no hubo esa demora que puede haber con las vacunas convencionales, que puede ser otro año esperando a que se produzcan las vacunas y luego implementar la distribución.
Así que como ven, pues esa situación de la pandemia hizo que el desarrollo de vacunas se hiciera mucho más rápido, pero no se saltaron pasos y se hizo todo como se debía hacer. En cuanto a cómo trabajan las vacunas del RNA de mensajero, vamos a hablar brevemente al respecto. El RNA es una molécula, una partícula pequeña que hace nuestras células y que sirve para hacer proteínas. Hay científicos que han estado trabajando con el RNA mensajero desde los años 50, así que no es algo que empezó a pasar solamente el año pasado con la pandemia. En esta diapositiva que sigue, dice Pensilvania 1997 y a la izquierda tenemos a la doctora Katalin Carico, que es una doctora que ha estado trabajando con RNA mensajero desde los años 90. Sin embargo, a ella pues mucha gente con la que ella estaba trabajando, otros científicos, no se mostraban muy interesados y no tuvo mucho apoyo financiero en las fases iniciales de su investigación, pero ella insistía en que el RNA mensajero era una plataforma útil para poder desarrollar vacunas y también para poder desarrollar tratamientos para cáncer. Después de un tiempo, ella conoció al doctor que está a la derecha, que es el doctor Drew Weissman, y este doctor es un inmunólogo que la apoyó y los dos comenzaron a investigar más acerca de la técnica, la tecnología de RNA mensajero, y los dos comenzaron a darse cuenta que realmente era un área que valía la pena desarrollar porque tenía mucho futuro. En esta siguiente diapositiva, en Alemania 2008, ustedes ven esta pareja de científicos, ellos están casados y ellos también comenzaron a trabajar con el RNA mensajero en Alemania y crearon una compañía que se llama la compañía de BioNTech, que más adelante vamos a hablar de esta compañía porque ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la vacuna para el coronavirus. Esta pareja de científicos contrató a la doctora Katalin, que estábamos hablando en la diapositiva anterior, para que trabajara con ellos en el 2013. En esta diapositiva se ilustra una publicación que hubo en enero del 2018 por el doctor Weissman, que es el doctor que trabajó con la doctora Katalin en Pensilvania, y él básicamente revisó el tema de las vacunas de RNA y habló que había varias características que eran de mucho beneficio. En primer lugar, podrían ser vacunas de mucha seguridad porque el RNA es una plataforma que no es infecciosa y no es integradora, o sea que no va a haber riesgo de producir infección y tampoco el material del RNA se va a insertar en la información genética de las personas, que es una de las grandes preocupaciones que han tenido muchas personas en el público. En segundo lugar, las moléculas de RNA pueden ser muy eficaces con modificaciones que se hacen y se pueden administrar repetidamente si es necesario. Y en tercer lugar, la producción de estas vacunas se puede hacer de manera rápida, económica y escalable. Entonces, pues el futuro de la tecnología con RNA mensajero a principios de los años 2000 se veía como muy prometedora y también ellos comenzaron a pensar que, por ejemplo, en vez de hacer una vacuna para cada virus o para cada bacteria, se podrían hacer vacunas combinadas con una sola inyección. Así las personas en vez de recibir 7 inyecciones para prevenir 7 cosas, podrían recibir solo una inyección. Y lo otro maravilloso de la tecnología de RNA mensajero es que pueden hacer tratamientos para el cáncer porque pueden hacer que el RNA active el sistema inmune de los pacientes con cáncer para que se ataquen las células con cáncer. Esta diapositiva que les estoy mostrando muestra otras vacunas de RNA mensajero que se han estudiado, incluyendo virus del SIDA, virus de Zika e influenza, también para la vacuna de rabia. Así que esto es algo que lleva en desarrollo ya varios años y no solamente apareció con la vacuna del coronavirus en el 2020. Esta diapositiva es muy ocupada también y tal vez no la pueden leer bien, pero es para que se den la idea
de cuánta investigación hay con la vacuna de RNA para la prevención de cáncer. Y se han estudiado diferentes tipos de cáncer como leucemia, melanoma, cáncer de próstata, cáncer del cerebro, y esto parece ser bastante prometedor. Bueno, ahora nos vamos otra vez al virus de coronavirus, que comenzamos a oír hablar de este virus en diciembre de 2019. Y en enero 12 del 2020, los científicos chinos publicaron el genoma del coronavirus. Una vez que ellos publicaron este genoma, la pareja de científicos que yo les mostré que estaba trabajando en Alemania comenzó a trabajar en desarrollar ideas para una vacuna para el coronavirus. Ellos anticiparon que una vacuna para el coronavirus iba a ser muy importante para poder salir adelante de esta pandemia, y ellos tenían como la meta de poder hacer esta vacuna en unos pocos meses. Ellos reunieron al equipo de trabajo y crearon jornadas de trabajo largas y pidieron a sus trabajadores que no tomaran vacaciones para poder trabajar de una manera bien concentrados en este proyecto y poder sacar adelante la vacuna lo más pronto posible. Estos científicos alemanes que tenían la compañía de BioNTech habían venido trabajando ya con la compañía de Pfizer, con otras vacunas, particularmente la vacuna de influenza, y como ya tenían esa asociación, resolvieron asociarse para el desarrollo de esta vacuna de coronavirus. Con eso era mucho más fácil poder implementar los estudios clínicos en diferentes partes del mundo, y también una vez que la vacuna estuviera aprobada, poderla distribuir de manera más fácil en Europa, en América y en el resto del mundo. Moderna es otra vacuna que utiliza la plataforma RNA mensajero. Ha tenido la misma tecnología y los mismos resultados que la vacuna de RNA de Pfizer. Moderna viene de la combinación de Modified RNA. Y como ustedes saben, esta vacuna también se encuentra disponible en los Estados Unidos. Es posible que hayan oído este nombre y muchas personas han recibido esta vacuna, como les digo, con resultados similares a los de la vacuna de Pfizer. Bueno, con respecto al coronavirus, entonces esta es la superficie y vemos que tiene unas partículas púrpura que son lo que se conocen como la proteína pico, también en inglés como spike protein. Y cuando nosotros nos exponemos al virus del coronavirus, nuestro cuerpo forma anticuerpos contra la proteína pico para ayudar a eliminar el virus. Entonces, con la vacuna RNA mensajero, la idea es entregarle a nuestras células la información para que haga la proteína pico. En esta diapositiva vemos que la línea rosada es lo que va a venir siendo el RNA mensajero que lleva la información para que nuestras células puedan hacer la proteína pico. Luego, en esta diapositiva vemos que alrededor de la línea de RNA mensajero hay una envoltura amarilla que es básicamente como una envoltura grasa que protege al RNA mensajero para que no se desintegre antes de entrar a las células de los humanos. Ya una vez que entra a las células de los humanos, se desintegra la envoltura que trae y el RNA puede traducirse en la formación de proteína, en este caso la proteína pico. Y una vez que la proteína pico se ha formado, entonces se libera al plasma o a la sangre de los pacientes, y una vez en la sangre, los anticuerpos, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune comienza a reconocer esas proteínas como extrañas y comienza a formar anticuerpos para atacar esa proteína. Entonces, una vez que esto ha pasado, nuestro cuerpo tiene anticuerpos listos para atacar al virus del coronavirus en caso de que haya una infección.
Es importante tener en cuenta que estas vacunas de RNA no contienen el virus del coronavirus y por tanto no pueden ni infectar a las personas ni causarles enfermedad a las personas con este virus. Lo otro importante, que es una cosa que ha generado mucho temor en la población, es que el material genético entregado no se integra a nuestra información genética. Entonces no van a haber cambios genéticos por el resto de nuestras vidas por recibir esta vacuna de coronavirus. Bueno, la siguiente parte de esta presentación es revisar la efectividad y la seguridad de la vacuna Pfizer. Y lo que quiero hacer acá es revisar los resultados de los estudios preliminares de la vacuna. En esta diapositiva tenemos los estudios que nos presentaron los de la compañía de Pfizer después de la primera dosis de la vacuna y muestra los síntomas que tuvieron después de los primeros 7 días de haber recibido la vacuna. En la parte superior están las personas que recibieron la vacuna y en la parte inferior están las personas que recibieron el placebo. Y vemos que los síntomas más comunes que se presentaron después de la vacuna fueron la fatiga, dolor de cabeza, un poco de escalofríos, diarrea, dolor muscular y dolor en las articulaciones. En esta siguiente diapositiva vemos los síntomas que se presentaron después de una semana de haber recibido la segunda dosis de Pfizer y nuevamente vemos en la parte superior las personas que recibieron la vacuna y en la parte inferior las personas que recibieron el placebo. En esta diapositiva se ve que los síntomas como la fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular y dolor de articulación fueron más prominentes que los que se presentaron después de la primera vacuna y esto ha seguido pasando y muchas veces las personas le mencionan a uno que después de la segunda vacuna tuvieron más síntomas. Estos síntomas afortunadamente son transitorios y pueden durar 2 o 3 días. Luego, en esta diapositiva tenemos los eventos adversos que se pueden presentar después de una vacuna, pero esto simplemente es para ilustrar que cada vez que ocurre como una observación de 40.000 personas que fueron las que se incluyeron en el estudio de la vacuna y se observan por varios meses, van a pasar cosas que iban a pasar independientemente de que hubieran recibido una vacuna o no. Así, por ejemplo, pudo haber habido accidentes de tránsito, personas que desarrollan diferentes cánceres, ataques cardíacos, cosas que iban a pasar independientemente de haber recibido o no la vacuna. Y en este caso tenemos al grupo de la vacuna comparado con los placebo y en realidad los efectos adversos que se presentaron en estos dos grupos no tuvieron ninguna diferencia. Luego, en esta siguiente diapositiva, queríamos ilustrar el riesgo de desarrollar COVID después de haber recibido 2 vacunas de Pfizer. Y aquí vemos que 8 personas de 18.000 personas que recibieron la vacuna Pfizer desarrollaron COVID y 162 personas de 18.000 personas de las que recibieron el placebo desarrollaron COVID. Esto lleva a que la vacuna tuviera una eficacia del 95%. Esto fue absolutamente extraordinario porque los científicos estaban tratando de buscar una vacuna que fuera al menos 60% efectiva y cuando se vio que era 95% efectiva fue la mejor noticia que hubieran podido recibir todos, pues la comunidad del mundo entero después de esa pandemia que llevábamos combatiendo por tantos meses. Esta siguiente diapositiva habla de la protección de la vacuna de Pfizer contra enfermedad severa y acá ilustramos que, por ejemplo, el riesgo de enfermedad severa después de la primera dosis con COVID es 1 de 20.000 personas versus 14 en el placebo de 20.000 personas. Y ya con la segunda vacuna vemos que el riesgo de desarrollar COVID severo fue 0 en las personas que recibieron la vacuna versus 5 en las personas que recibieron el placebo para una efectividad del 100%. Y en cuanto a mortalidad del placebo versus las personas que recibieron la vacuna, no hubo diferencias. Las personas que fallecieron por causas diferentes a COVID y no estuvieron directamente relacionadas con la vacuna.
Quiero mencionarles que los efectos adversos de las vacunas normalmente van a ocurrir durante los primeros meses después de la administración de las vacunas. ¿Por qué es importante esto? Porque yo sé que hay muchas personas en la comunidad que piensan que quieren esperar 1 año, 2 años para estar seguro que las personas que se le han dado vacunas van a estar bien. Pero esto demuestra que en realidad si las vacunas van a producir algún problema, el problema va a ocurrir realmente en los primeros meses. Por ejemplo, la anafilaxia, que es una reacción alérgica severa, va a ocurrir en las primeras 2 horas de cualquier vacuna. Un efecto asociado con la vacuna de sarampión es el hecho de que se bajan las plaquetas y esto ocurre en un grupo pequeño de pacientes, pero ocurre sobre todo en las primeras semanas. Guillain-Barré, que es una complicación de tipo neurológico que se ha visto con la vacuna del flu, ocurre en una de 1 millón de dosis y se presenta en las primeras 6 semanas. Nuevamente, esto es para hacer énfasis en que los efectos malos se van a ver las primeras semanas y que la preocupación que tienen muchas personas en la comunidad de que algo pueda pasar a largo plazo, en realidad no son muy sólidos, porque no hay algo que tenga una evidencia que señale que esto pueda pasar. En esta diapositiva que les estoy mostrando acá es una gráfica del CDC y en esta gráfica vemos abajo los meses y en la parte Y, en el eje Y, vemos los casos. Y en rojo vemos la tendencia de los casos de COVID en los Estados Unidos en los diferentes meses y en verde vemos la línea que indica la cantidad de personas que comenzaron a vacunarse desde enero y cómo esa línea fue aumentando. Lo interesante de esta presentación, de esta gráfica, es ver cómo los casos de COVID en los Estados Unidos bajaron a medida que la vacuna comenzó a aumentar. Entonces, ahora pues vamos a pasar como una actualización de lo que ha sido COVID en estos últimos meses. En abril se demostró que la vacuna Johnson y Johnson, que es una vacuna que no es RNA mensajero, pero que es importante mencionar porque algunas personas han sido vacunadas con esta vacuna y les han ofrecido esta vacuna, pero algunos casos de coágulos de sangre se presentaron y esto sucedió principalmente en mujeres menores de 50 años y dentro de las primeras 2 semanas después de la dosis de la vacuna. Esto es extremadamente raro y sucede alrededor de 1 de cada 500,000 dosis, lo cual es raro si se compara con el hecho de que los coágulos pueden ocurrir mucho más frecuentemente en pacientes con COVID. El CDC sigue recomendando esta vacuna porque el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Luego, en mayo del 2021, comenzamos a escuchar casos de inflamación del corazón en hombres jóvenes después de la vacuna del RNA. Esto ocurrió principalmente después de la segunda vacuna de RNA mensajero y esto ocurre en menos de un caso por 20,000 dosis. No es muy común y aparte es una inflamación leve que no lleva a daño permanente del corazón. El riesgo de inflamación del corazón en un paciente que contrae COVID es muchas veces mayor, puede ser hasta 1 en 40 casos, y esto sí puede llevar a daño permanente del corazón. Así que la vacuna es mucho menos riesgosa que la infección real. El CDC, como consecuencia, sigue recomendando que esta vacuna se siga administrando porque nuevamente el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Entre junio y julio del 2021, ya todos los médicos de enfermedades infecciosas de Cook Children's nos vacunamos, ya todos completamos nuestras vacunas, nuestras familias y todos creemos que es la mejor manera de ponerle fin a esta pandemia. Queremos profundamente pues que nuestra vida y la de toda nuestra comunidad vuelva a lo normal. En julio, en este mes de julio, han habido pues más conversaciones sobre la vacuna en pediatría y los papás de nuestros pacientes y de nuestros amigos y familiares preguntan si realmente es algo que se necesita o no. Pero tenemos que tener presente que los niños sí tienen bajo riesgo de enfermarse con COVID, pero no están completamente protegidos. Y hay niños que se enferman significativamente, que deben ser admitidos al hospital, algunos de ellos a cuidados intensivos, y algunas personas pueden tener efectos a largo plazo en su corazón, como hablábamos anteriormente.
Ahora que viene el otoño, pues van a haber niños que van a volver a la escuela. En muchos sitios no van a usar tapabocas y muchos niños no van a estar vacunados porque la vacuna no está aprobada. Es posible que haya mayor riesgo de infecciones en la población de niños este año comparado con el año pasado, si tenemos en cuenta que los niños son los que no van a estar vacunados. Aparte, los niños van a estar más expuestos a la comunidad, contrario a lo que pasó el año pasado, donde la mayoría estaban en en las casas tomando clases pues online. Respecto a las vacunas para niños menores de 12 años, se está trabajando en esto. Se van a dar dosis que son más bajas porque los niños menores tienen un sistema inmune mucho más fuerte y entonces no necesitan dosis tan altas como los adultos o como los niños mayores de 12 años. Los estudios clínicos de estas vacunas, como les digo, están en proceso, pero los resultados van a estar disponibles en septiembre. Luego, el FDA va a querer hacer un seguimiento de estos niños por 6 meses para estar seguro que no pase nada grave y para probar la vacuna en el momento pues que sea considerado más seguro. Esto se calcula que va a ser en diciembre de este año. Quiero mencionarles en esta presentación el problema que tenemos con la pandemia de la desinformación. Hay que empezar por reconocer que los científicos no son buenos comunicadores. Los científicos se preparan para hacer investigaciones en sus laboratorios, escribir papeles para publicación, pero no están entrenados en hablar en público, en hablar en los medios de comunicación. Claro, muchos han tenido que aprender ahora, pues a la fuerza con esta pandemia, porque les toca estar en en las noticias casi que a diario. Pero aparte de todo eso, es un nuevo virus y la información que hemos tenido de este virus la hemos ido aprendiendo a medida que ha ido pasando el tiempo. Entonces, pues la información obviamente que se le da al público ha ido cambiando y las recomendaciones han tenido que adaptarse. Esto, por supuesto, ha generado un poco de ansiedad y de temores en la comunidad porque pareciera que los científicos pues viven cambiando de opinión y un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Y entonces, pues esto desafortunadamente se ha complicado porque pues ahora hay muchas personas que sienten que no pueden confiar en los científicos o en las noticias y comienzan a seguir redes sociales que pueden tener mucha desinformación. De hecho, una encuesta que fue publicada la semana pasada mostró que de las personas que no se han vacunado, 4 de 5 personas tienen una información que no es correcta acerca de las vacunas. Lo otro, pues, que es importante tener en cuenta es que no todo el mundo tiene acceso al Internet, no todo el mundo puede ir a mirar en Google y leer sobre las vacunas y hacerse una idea sobre las vacunas. Entonces, pues, yo creo que es importante que todos entendamos que la desinformación ciertamente ha contribuido a la continuación de la pandemia y por consiguiente al aumento de la mortalidad porque no estamos todos sincronizados con la veracidad de la información de las vacunas. Yo creo que es importante que todos tengamos una comunicación respetuosa y honesta con las personas que no están vacunadas, nuestros amigos, nuestras familias, nuestros pacientes, y entender exactamente por qué no se quieren vacunar, porque estoy segura que todos tienen una razón válida y todos han leído algo que los llena de temor, de desconfianza y pues probablemente revisando sus dudas y revisando las áreas de confusión podamos resolver algunas de estas inquietudes y podamos mm, hacer que muchas personas que hayan tenido miedo a vacunarse decidan vacunarse. Lo otro que tenemos que tener en cuenta como comunidad es que muchas personas no se han vacunado no porque no quieran, sino porque no tienen acceso. ¿A qué me refiero? A que no tengan acceso, que tienen trabajos que
no les permite faltar al trabajo para irse a poner la vacuna o que no podrían faltar al trabajo si llegan a tener efectos secundarios por 2 o 3 días. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Porque lo que quiero decir es que no podemos hacer ver a las personas que no se han vacunado como los malos de la pandemia, sino entender y tener un poco de humildad y de paciencia en este proceso. Hay hechos versus ficción con respecto a esta vacuna. Por ejemplo, hay personas que con los datos recientes de la vacuna, de los casos de coronavirus en estas últimas 2 semanas, han comenzado a pensar que la vacuna no funciona. ¿Por qué? Porque hemos visto en las noticias y de pronto familiares, amigos que se vacunaron y que les dio el COVID. Y sí, como les mostraba anteriormente, la información de la vacuna, de los resultados, mostraron que la vacuna es eficaz contra enfermedades graves y mortalidad, pero la enfermedad leve puede ocurrir incluso si uno está vacunado. Lo otro que puede ocurrir es que uno sí puede transmitir la enfermedad a otras personas, así uno tenga la vacuna, pero esto es muchísimo menor a que si uno no tuviera la vacuna. Hay otra ficción que ha estado en la comunidad, en las redes sociales, y es que la vacuna puede causar infertilidad. Y esto ha hecho que muchas mujeres en edad de tener hijos o mujeres que están pensando en tener hijos no se atrevan a tener la vacuna por temor a la infertilidad. Pero esto no es verdad. No se ha demostrado después de todos estos meses que esto ocurra e incluso la infección natural pues tampoco afecta la fertilidad. La otra información que se ve en las redes sociales es que las vacunas tienen un chip y que es una manera de controlar a las personas que reciban las vacunas, pero esto también es completamente pues falso. Otra idea que circula es que la vacuna puede causar efectos secundarios a largo plazo en el cuerpo de las personas que reciben vacuna y esto pues es falso. Como les decía, si las cosas van a pasar en los primeros meses y ya llevamos en este momento muchos meses desde las personas que comenzaron a recibir estas vacunas en los ensayos clínicos y no se ha demostrado nada que sea de preocupación. La aprobación por la FDA está pendiente. Tenemos ahorita el uso de las vacunas, es un uso de emergencia, pero la idea es que estas vacunas se van a aprobar de una manera total en los siguientes meses. Las personas de la FDA simplemente se están tomando el tiempo para revisar todo sin, sin hacerlo a la ligera, para estar seguro nuevamente de que el proceso sea transparente y de que no haya después pues desconfianza porque se apruebe la vacuna muy rápido. Hay 5 realidades que es importante que tengamos en cuenta con la vacuna, con este tema de las vacunas. Si uno se infecta con el virus del coronavirus, el virus va a infectar el cuerpo de uno y va a estar en el cuerpo de uno por al menos como mínimo una semana. Y el riesgo de producir problemas a largo plazo está ahí. Y lo vemos y lo hemos visto en muchas personas que terminan con problemas por varios meses después de la infección por COVID. Si uno recibe la vacuna, el sistema inmune se entrena contra el virus y la vacuna se desintegra después de hacer su función y no va a formar parte del cuerpo. Otra cosa importante a tener en cuenta es que más del 95% de los doctores en los Estados Unidos han recibido esta vacuna. Entre más personas se vacunen, más rápido podremos recuperar la economía y recuperar trabajos perdidos. Si las personas se siguen vacunando, salvaremos más vidas y menos personas van a morir por COVID. Esas son 5 ideas que yo creo que son pues 5 realidades que es importante que tengamos en cuenta en el momento de hacer una decisión para vacunarnos y para vacunar a nuestros seres queridos. En estas últimas semanas, como ustedes han visto, los casos han ido en aumento en varios sitios de los Estados Unidos y el porcentaje de vacunas en Estados Unidos es alrededor del 50%. El número de personas que se están vacunando, al principio vimos que era una curva que iba para arriba, y cada vez más personas se estaban vacunando, pero ahora como que nos trancamos y estamos como una línea recta que no va para arriba.
Es por eso que es importante tratar de descubrir por qué hay personas que todavía no se quieren vacunar, para tratar de entender mejor cuáles son sus temores y tratar de aumentar este porcentaje. En este momento, las personas que se han hospitalizado, el 97% son personas que no están vacunadas. Y de las personas que han muerto, el 99.5% son personas que no estaban vacunadas. Es por eso que hay personas que comenzaron a llamar esto la semana pasada la pandemia de los no vacunados. Es un tema un poco fuerte, pero realmente si las personas están vacunadas, tienen menos riesgo de estar hospitalizadas y de mortalidad. Hay una cifra que me pareció muy grande y es que hay 1.5 millones de niños en el mundo entero que han perdido a un cuidador o a un padre con esta pandemia. Y lo mismo, si tenemos más personas vacunadas, probablemente podamos evitar que este número siga en incremento. Las infecciones en las personas vacunadas que se han visto en estas últimas semanas han sido generalmente de enfermedad leve y estas personas han tenido menos riesgo de mortalidad. La variante Delta, que todos probablemente han oído en las noticias, es la variante que está circulando en los Estados Unidos. Casi 90% anunciaron las entidades de salud pública la semana pasada. Y la vacuna es protectora en contra de esta variante, afortunadamente. Y gracias a que esta vacuna es protectora, el impacto de la variante Delta en nuestra comunidad no va a ser tan significativo como ha sido en otros países como la India, Indonesia, en donde no tienen un porcentaje tan alto de vacunación. Y tampoco vamos a tener una situación tan grave como la que tuvimos el año pasado. Pero en todo caso, es importante que seamos conscientes que entre más personas estén vacunadas, menos riesgo de que esta nueva incremento de casos sature a los hospitales y a las unidades de cuidados intensivos, como pasó en otros meses. La variante Delta que estamos viendo es más transmisible. ¿Por qué? Porque hay más virus en la nariz de las personas infectadas y esto hace que se pueda infectar la gente más rápido y pueda infectar a más personas alrededor de una manera más rápida. Necesitamos que un mayor porcentaje de la población se vacune para que se protejan de esta variante y también para evitar que se desarrollen nuevas futuras variantes que pueden ser más contagiosas todavía que la Delta y pueden ser más peligrosas. Entonces, como conclusión, yo creo que es importante que entendamos que tenemos vacunas seguras y eficaces. Es uno de los grandes milagros de esta pandemia. Vacunarse no es realmente una decisión personal como muchos pensamos, porque el hecho de que nos vacunemos va a ayudar a nuestra comunidad, a nuestras familias, a nuestros padres que son ya ancianos, a nuestros familiares que tienen problemas del sistema inmune y, en fin, a la comunidad que no está vacunada, como los niños. La vacuna sigue siendo eficaz contra las nuevas variantes hasta el momento, en este caso la variante Delta. Y la vacuna está haciendo lo que se supone que debía hacer, que es proteger a las personas de enfermedad severa, prevenir hospitalizaciones y disminuir mortalidad. Si no tenemos suficientes personas vacunadas, entonces vamos a tener, como les digo, mayor riesgo de generar variantes que pueden ser más peligrosas y más contagiosas y esta pandemia se va como a prolongar más. No vamos a estar seguros hasta que todos estemos protegidos. Así que esto es como una misión de estar todos como comunidad, como equipo. Todos estamos en el mismo equipo, en el mismo bote. Todos tenemos las mismas, los mismos riesgos. Los efectos de la vacuna son más leves que los efectos de la infección. Esto es importante que lo tengamos claro. Y otra cosa que es importante que a veces tal vez en la comunidad no está claro es que la infección es imprevisible. No podemos decir que porque tal persona es joven y sana va a estar bien. Hay personas que sin tener ningún riesgo pueden terminar gravemente enfermas en cuidados intensivos. Y el hecho de que esto sea imprevisible genera ansiedad en la comunidad científica porque no podemos estar a ciencia cierta seguro de quiénes en un momento dado se van a afectar más o menos.
Tenemos entonces dos opciones, o estar vacunados o infectarnos con el virus. La vacuna es una mejor manera, una mejor opción a infectarse, porque con la infección, como les decía, el virus se multiplica dentro de uno y hay más consecuencias a largo plazo. Y bueno, pues ya para concluir, en realidad, nuevamente, la única forma de salir de esta pandemia es con la vacuna y la idea es que no sigan muriendo cientos de personas en los Estados Unidos cada día y miles de personas en el resto del mundo. Yo quiero darles muchas gracias por la atención y quiero recordarles que el equipo de infecciones en Cook Children's está a su disposición para hablar y revisar preguntas y dudas que puedan tener sobre la vacuna y sobre el COVID en general. Muchísimas gracias.